la paz de Cristo, le damos la honra y le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo por este hermoso momento y pues damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que Dios nos da de estar de nuevo con ustedes y pues vamos a seguir adelante con este tema del Espíritu Santo, y yo creo que es muy importante que estemos hablando de esto, ya que es importante, ¿verdad? Hoy voy a estar hablando de cosas muy importantes para ustedes. Hoy voy a estar hablando de cosas personales que me han pasado en mi experiencia, y pues vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que Él sea, ¿verdad?, el que obre en nuestros corazones, y así le vamos a pedir al Señor que Él sea el que hable a tu corazón y a mi corazón, y pueda llegar esta palabra allá donde están, ahí donde te encuentras, que el Espíritu Santo trabaje contigo, ¿verdad?, y que trabaje conmigo, y que en este día podamos nosotros salir bendecidos y transformados con un pensamiento diferente, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos de tu gracia, pedimos de tu amor. Pedimos, Señor, de que tú nos hables a través de tu presencia, a través de tu poder, a través de tu gloria. Háblanos, sigue hablando, Señor, a tu pueblo. Bendice aquellas almas preciosas, bendice aquellas almas que necesitan conocerte, Señor. En este día te pedimos que tú hables, Señor Jesús, y les pedimos que se sigan suscribiendo y sigan compartiendo estos videos para que pues llegue la palabra de Dios a aquellas almas que necesitan. Bueno, hoy vamos a estar hablando unos momentos la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo del 1 al 4 y hasta el 16, dice así la palabra, y vamos a estar leyendo bastante. Dice así: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y asentándose sobre cada uno de ellos, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos, maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y había ahí partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Pánfila, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos ahí residentes, tantos judíos como proselitos, y crecentes árabes los oían hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: esto está lleno de mosto. Verso 14. Perdón por esta manera, ¿verdad? Que pues entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló
siendo varones judíos y todos los que habitasen en Jerusalén, todo esto sea notorio, oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues esto es la hora tercera del día. El verso 16 es clave. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Bueno, la vez pasada yo les hablaba de mi experiencia, ¿verdad? Una experiencia donde yo decía que solamente esa manifestación fue con los apóstoles, porque así fue como me enseñaron. Bueno, pues hoy voy a dar la continuación de lo que yo les había prometido, que yo iba a hablar de mi experiencia. Y pues cuando no entendemos qué es la palabra de Dios, aquí miramos algo, ¿verdad? Que el mismo apóstol de Dios les dice, ¿verdad? Los que habitáis en Jerusalén, todo esto sea notorio, oí mis palabras. O sea, yo quiero que escuchen lo que les voy a decir, los que les voy a hablar, escuchen mis palabras, ¿verdad? Porque es importante escuchar para poder entender. Si usted no escucha, yo te voy a hablar mi experiencia, por lo cual yo estoy diciendo esto. Pues esto se ha repetido muchas veces, ¿verdad? Muchas veces se ha repetido cuando nosotros vamos a una iglesia y se derrama el Espíritu Santo y lugar de decir que esto es de Dios, empezamos muchas veces a decir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nunca hemos visto algo así. Nunca hemos experimentado algo así. Pues aquí ellos están experimentando algo nuevo, una etapa nueva, un comienzo nuevo para ellos y para todos aquellos que estaban ahí escuchando. Pues hoy empieza algo nuevo para ti, por lo que yo te voy a hablar. Quédate conmigo hasta el final. Créame que todo lo que te voy a hablar es algo que, pues, tal vez recibas algo de parte de Dios, y si no, pues no hay problema, no pasa nada. Pero si tú recibes palabra de Dios en este día, es porque Dios tiene algo para ti, porque Dios te quiere revelar, te quiere mostrar y te quiere enseñar todos los misterios que tiene para ti, mas tú no lo entiendes. Bueno, así estaba yo no lo entendía. Y cuando yo llego a ese lugar, después que siento la presencia de Dios, después que yo le pido a Dios, lo reto a Dios, y después que Dios empieza a trabajar conmigo, a otro día me fui a otro lugar que se conoce como San Luis Rey, California. Y ahí yo vivía en unos files, porque ahí solamente podíamos estar todos aquellos que no tenían un estatus legal, ¿verdad? Estoy hablando de 1988 aproximadamente. En esa etapa fue lo que a mí me pasó, lo que yo experimenté. Cuando yo estaba pasando, estaba un pastor ahí y él me invita a una campaña, donde en esa campaña iba a estar un evangelista, y me acuerdo su nombre, Israel León, iba a estar ahí. Y él me dice, venga. Hicieron una carpa grande ahí en ese espacio donde yo pasaba, donde yo iba. Todos los días yo pasaba por ahí, porque era la manera donde yo de ahí me iba a trabajar, pero regresaba. Y todos los días pasaba por ahí, pero ese día miré una carpa, y este siervo de Dios me invita, este pastor, a lo mejor usted ya lo conoce, el hermano Javier Angulo. Él me hace una invitación y me dice, hermano,
lo invitamos a una actividad, vamos a tener una campaña. Y como ahí pasaban muchas personas, nadie se detuvo, nadie, solamente yo me detuve. Y él hablaba así, como cuando te están llamando y que vinieran. Y yo no, pues dije, pues ¿qué tiene? Y en ese momento miré su rostro yo de este pastor, un rostro diferente, una risa diferente, unos ojos diferentes. Sus ojos son azules, azules. Y yo cuando lo miré un brillo muy, muy hermoso en sus ojos. Y dije yo, pues este hombre, ¿qué trae? Pues ¿qué es lo que quiere? ¿O qué me quiere decir? Y en ese momento me dice él que va a haber una actividad y me invita. En eso le digo, gracias. ¿A qué hora lo van a hacer? Pues lo van a hacer ya en la tarde. Véngase. En eso llego yo a ese lugar donde yo vivía, en esos files, y estaba un amigo mío, que Dios lo bendiga, este joven, este hombre, ¿verdad? Que Dios también lo usó, y me dijo, vamos a esa, yo ya fui, y ¿sabes qué? Está muy bonito, vamos. Le dije, no, yo no quiero ir, tú ve. Y me dice, bueno, tú que conoces la palabra de Dios, y tú que conoces de la Biblia, pues deberías de ir. Le digo, no, yo no quiero ir ahí. Tú ve, me dice, no. Y me estuvo insistiendo, y fuimos. Llegamos a ese lugar, y empezaron a alabar a Dios, y ahí nunca había visto a hermanas con velo, nunca había visto hermanos con sus trajes, ¿verdad? Y sus corbatas, en medio de un fil, en medio de un campo, en medio de todo ese lugar. Se me hacía raro, y bueno, ¿por qué vienen tan elegantes a una carpa de una campaña? Bueno, porque así ellos se vestían. Y cuando levantaban las manos, yo decía, bueno, ¿por qué la están levantando? ¿Y por qué gritan? ¿Por qué dicen gloria a Dios? ¿Por qué dicen tantas cosas en cual yo no estoy acostumbrado a que griten o que aplauden? No estoy acostumbrado. Esto es un desorden, decía yo. En mi pensamiento humano los empecé a criticar, los empecé a decir cosas en mi corazón, diciendo, no, es un desorden y aquí no está Dios, porque Dios es un Dios de orden, a lo que yo había estudiado. Entonces empezó el predicador a predicar, empezó a hablar la palabra de Dios, y esa palabra de Dios fue hablando y hablando a mi vida, y yo estaba entendiendo, ¿verdad? Comprendiendo. Y me acuerdo que ya al terminar, él dice aquí, hay unos jóvenes que Dios les está hablando. Aquí hay unos jóvenes que Dios los está llamando. Aquí hay unos jóvenes que Dios quiere tratar con ellos. Aquí hay unos jóvenes. Yo no sé quiénes son, pero si están aquí, yo les invito a que pasen. Entonces yo sé, bueno, pues hay mucha gente. Ver una carpa grande, ¿verdad? Donde cabían muchas personas ahí. Dice, bueno, pues, y en eso que yo quiero salir para afuera, me dice mi amigo, ¿a dónde vas? Le dije, no, le dije, ya me voy, le dije, ya me voy para afuera, le dije, no quiero estar aquí, no me siento bien, me siento raro. Y me dijo, no, me dice, no te vayas, me dice, porque ahorita se va a poner bien bonito. Le dije, no, le dije, yo me voy a salir, le dije, así que déjame salir, yo no quiero estar aquí, por favor. Y me dijo, no te vayas, me dice. En eso siento una mano así que me detienen y me dice, no te vayas de aquí, quédate. En eso yo volteo para atrás y digo, pues ¿quién me está deteniendo? O sea, pues yo estaba hasta atrás, ya no había personas más que el ujier que estaba en la entrada de la carpa. Decía, bueno, ¿quién me está poniendo esa mano detrás de mí? No veo nada. Y pues me espanté más. Dije, bueno, no puedo yo quedarme aquí. No, porque yo sentía
un presentimiento que iba a pasar, pero no sabía qué. Y en ese momento me levanto yo y me dice mi amigo, ¿dónde vas? No, ya me voy, le dijo. Me dice, parece que no eres de Guerrero. Como yo soy de Acapulco, de Guerrero, ¿verdad? De Costeñito. Y cuando me dijo esas palabras, pues me pegó en mi ego, en mi orgullo. Dije, pues ahora no me voy para que sepa que los guerrerenses se mueren en la raya. Dije, no. Me pegó en mi orgullo y me quedé ahí. En eso, cuando estaba ya haciendo el llamamiento, el evangelista, y empezó a llamar a todas las personas para que se oraran por ella. Empezaron a ir mucha gente, ¿verdad? Y mucha gente que no era bautizada les dijo, los que no son bautizados, quiero que se queden parados porque voy a orar por ellos. Yo miraba mucha gente, ¿verdad? Parada ahí, ¿verdad? Y otros estaban detrás de esas personas. Y yo decía, no, y en eso, de repente, me apunta con el dedo y me dice, tú joven, quiero que pases, porque Dios me dice, el Espíritu Santo me está diciendo ahorita que Dios va a tratar contigo, que Dios tiene algo para ti muy grande. Dije yo, no, eso es una mentira. Empecé yo a decir, este hombre está completamente endemoniado, este hombre es una persona que tiene un espíritu de adivinación. O sea, ¿cómo se atreve a decir esas palabras si solamente en el Antiguo Testamento, solamente en esos lugares, solamente el Espíritu se manifestaba a ciertos hombres que él quería? ¿Y cómo se atreve a decir que el Espíritu Santo le está diciendo, que le está hablando? O sea, no puede ser. O sea, no, es una mentira, es una farsa. Y en eso yo me quiero salir y siento otra vez una mano que me dice, y una voz que me dice, no tengas miedo, no te va a pasar nada, pásale. En eso yo dije, bueno, pues volteo para atrás y digo, bueno, pues no veo a nadie, pero escucho esa voz y me dije, bueno, pues ¿qué hago? Entonces ya mi amigo me dice, vamos, y ahí me lleva. Y ya cuando llego enfrente, ahí yo le dije, en mi pensamiento, a lo que yo podía entender, a lo que yo podía comprender, a lo que yo había estudiado, yo decía, no permitas, oh Dios eterno del cielo y de la tierra, que este hombre me haga algo, no permitas. Por favor, cuando llegue enfrente y me quiera poner las manos, yo le voy a decir que esas cosas son del diablo, que esas cosas son de Satanás, que yo no creo a eso. Y sí, él empezó a orar y las personas, cuando él oraba, caían al suelo y pues más me espantaba yo. Dice, pues ahora ¿qué hago? Pues ya estoy aquí. Y ya cuando llega conmigo me dice, levanta las manos porque yo voy a orar por ti. Le dije, no, yo no creo en lo que usted dice. Yo no creo en esas palabras que usted trae. Usted es una persona llena de mosto, llena de demonios, llena de cosas, llena de cosas que no son de Dios. Usted es el diablo que habla la Biblia. Usted es el anticristo que va a hacer milagros. Usted es esa persona. Y me dice, yo no soy el anticristo, ni soy esa persona que tú me estás diciendo, pues yo no voy a permitir que pongas mis manos sobre mí. Y si tú me pones una mano, yo te voy a golpear delante de todas estas personas. Y el hombre no se me acercó, el hombre de lejos solamente dijo unas palabras, dijo, en el nombre de Jesucristo, Señor, te pido que lo bendigas y que lo toques. Y en ese momento, mis rodillas, no me pude sostener, como que mis rodillas y todos mis huesos, ¿verdad? Como cuando se hacen de atole, ¡pum! Me caí para abajo y caí hincado. Y ahí, hincado, yo le decía a Dios en mi pensamiento, no permitas que se me meta todas esas cosas que ellos traen, porque empezaron a hablar, como dice la palabra de Dios, en otras lenguas.
empezaron a hablar en otras lenguas. Empezaron a hablar, como dice la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces yo miraba ahí que muchos hablaban en inglés y otros hablaban en dialectos. O sea que en ese momento la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios se derramó tan fuerte, que había un joven que estaba tocado y el Espíritu Santo lo estaba tocando, y cuando me tocaba a mí con su mano, pues yo sentía como electricidad que salía de él. Y yo decía, no me toques, pero él me tocaba porque él estaba en bendición y me tocaba con su mano. Y yo decía, no, yo no quiero que se me metan esos demonios. Yo no quiero que se me metan esos espíritus malignos que traen. Mira cómo están. Y abría mis ojos y miraba, unos brincaban, unos estaban completamente postrados, y había como si fuera un manicomio, una cosa horrible. Yo no entendía nada de eso. Y empezaban a hablar y hablar. Y en ese momento cerré mis ojos y le dije, Dios, por favor, ayúdame de esta situación. Ayúdame. Empecé a llorar y empecé a llorar y a sentir algo caliente en mi corazón. Dije, ten misericordia. Y ya cuando le abrí mis ojos, todos se habían ido, estaban afuera, normalmente comiendo como cualquier persona. Dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Y en eso salgo corriendo y empiezo a maldecir a todos y me voy. Y cuando llego allá donde yo estaba, en ese lugar, en ese cerro donde yo vivía, porque no tenía un estatus legal, entonces llega mi amigo y me dice, qué grosero fuiste, te portaste muy mal con las personas, te portaste muy mal. ¿Por qué los maldeciste? ¿Por qué le dijiste eso? Si ellos se portaron bien contigo, ellos no te hicieron ningún daño. Le dije, ¿sabes qué? No me hables, y lo golpeo y lo tumbo y lo empiezo a golpear. Le dije, y me dice, ¿cómo está eso de que tú crees en Dios y tú dirás, me estás golpeando? Entonces tú no crees en Dios. Sí creo en Dios, pero no creo en esas cosas. No creo en esas cosas de hombres. No creo nada de eso. Eso no es de Dios. Eso no es que viene de Él. Esto es algo malo. No, me estás mal tú. Estás muy mal, dice. Estás muy mal, me dijo. Y ya no me invitó, ya no me dijo nada. Y entonces ya esa campaña ya había terminado. Y en eso me dice, ¿sabes qué? Hay una persona que nos está invitando, un ministro, y nos quiere llevar a ese lugar, a esa iglesia de San Luis Rey, California. ¿Cómo ves? Vamos. No, yo no voy, le dije. Y un día me dijo, vamos, está cerquita. Y lo anduvimos buscando y nunca lo encontramos. Pero ya cuando vino este ministro nos llevó y fuimos. Y cuando yo entré ahí, estaban un grupo cantando, alabando a Dios. Nunca había visto un grupo cantando a Dios así, de una manera, con esa libertad. Y empezaban a cantar. Y en eso el pastor hizo el llamado. Y yo pasé y dije, Dios, pues yo no sé si esto es de Dios o no es de Dios. Yo no sé, pero pues ellos se miran felices, se miran alegres. Y ahí estuve mucho rato y empecé a llorar y a sentir algo hermoso en mi corazón, algo precioso en mi vida. Y ahí, cuando ya terminó el servicio, el pastor estaba ahí conmigo, no había nadie, solamente él, y me dice, ¿sabes lo que te pasó? Le dije, pues la verdad no sé, le dije, pero si me lo explicas y lo puedo entender. Me dice, eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios te ha tocado. ¿Los habías sentido antes? Sí, le dije, lo sentí antes de llegar aquí y le conté mi experiencia, cómo
me había tocado por primera vez, pero no sabía que era el Espíritu Santo, no sabía que se trataba de Dios, no sabía que era algo que venía de Él. Y me dice, no, mira, eso que sentiste es el Espíritu Santo. No, pues yo ya lo sentí, le dije, ya lo sentí de una manera personal. Entonces Dios te está llamando, me dice. Dios tiene cosas grandes para ti. Dios te está llamando con un llamamiento grande, con un llamamiento especial, con un llamamiento poderoso. Déjame decirte, Dios cuando hace algo así, solamente lo hizo con ciertos hombres en la antigüedad. Y ya Él me empieza a explicar y me empieza a hablar de esa manifestación, de ese poder, de esa autoridad. Alabado sea el nombre de Dios. Me quebranto porque es algo hermoso. Cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando tú sientes el Espíritu Santo, es algo que no puedes evitarlo. No puedes dejar de llorar. No puedes dejar de alabar. No puedes dejar de glorificar, aun cuando tu pecado está dentro de ti, aunque tu maldad está dentro de ti. El Espíritu Santo transforma todo eso. Cambia tu sentimiento, cambia tu corazón, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar, porque es algo que solo aquellos que lo han experimentado pueden entender lo que yo estoy hablando. Alabado sea el nombre de Dios. Y en ese momento este pastor me dice, te voy a dar estudios. Y te voy a dar estudios, pero te voy a poner con un ministro. Porque tú conoces de Dios, conoces la palabra de Dios. Sí, la conozco, le dije. Pero no puedo entenderlo todavía, en cuanto lo siento dentro de mí, no lo puedo entender, no lo puedo comprender por qué siento esto, por qué el Espíritu Santo me toca. Y cada vez que iba a la iglesia, el Espíritu Santo me tocaba como cuando está haciendo una obra dentro de tu corazón que te está sanando, te está como cuando te estaban operando. Así sentía mi corazón, cómo lo tocaba, y algo hermoso que no podía parar. Y yo quería estar ahí en la iglesia, quería estar ahí buscando de Dios. Y me decía, es que es algo hermoso, es algo precioso, es algo maravilloso. Alabado sea el nombre de Dios. Pues hasta aquí voy a llegar en esta parte. Después te voy a hablar cómo el Señor me llevó al bautismo y cómo el Señor fue trabajando conmigo. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta aquí llego con esta experiencia, pero después voy a seguírtelo diciendo, porque esto está hermoso, esto está precioso. Por eso ellos en ese momento, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en nuestras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablase. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo empezó a tocar a todas estas personas que estaban en Jerusalén. Era un propósito de Dios que estuvieran ahí reunidos para que ellos pudieran entender el propósito de este avivamiento, el propósito de lo que Dios quería hacer con ellos. Pues Dios en este tiempo, así Dios quiere que tú empieces a experimentar esto que te hablo. Un avivamiento viene, ya está, ya este avivamiento ya está, pero tenemos que echarle leña al fuego para que este avivamiento empiece a fluir. Dios va a traer personas, de todo tipo de personas, y hoy te voy a hablar esta palabra, porque es palabra de Dios. Así Dios está reuniendo personas de diferentes partes del mundo. Dios se les va a revelar
como a todas personas, como en este momento. Dios te va a hablar, Dios te va a hablar. Algo grande viene para ti. Dios te va a revelar cosas maravillosas. Dios va a revelar cosas poderosas. Dios va a hablar a tu vida. Dios va a hablar a tu mente, a tu corazón. Dios va a hablar a diferentes personas en todo el mundo, de diferentes idiomas, cuando tú estés buscando a Dios. Déjame decirte, Pablo dice, al Dios no conocido, al Dios que no conoces, yo te lo presento. Pues yo te presento a este Dios que tú estás buscando, pero no lo has conocido. Este Dios que yo te estoy presentando, este Dios al cual tú no conoces, yo te lo presento para que tú le hables, para que tú le digas al Espíritu Santo que te transforme, para que tú le digas al Espíritu Santo que hable a tu interior. Alabado sea el nombre de Dios. Si tú eres un ortodoxo, si tú eres un rabino, no importa quién seas, el Espíritu Santo te va a hablar en estos tiempos. El Espíritu Santo va a tratar contigo y te va a hacer sentir el poder del Espíritu Santo. No podemos quitar esto de la historia, está en la Biblia, porque son los hechos de los apóstoles. No podemos quitarlo. No podemos decir que esto no es de Dios. No podemos decir que esto es una fábula. No podemos decir que solamente pasó y ya quedó en la historia completamente sepultado. No, esto está vivo. Esto está vivo. Esto tiene vida, esto tiene poder, esto tiene autoridad, esto es lo que nosotros ocupamos, es lo que ocupa cada ser humano. Alabado sea el nombre, cada ser humano tiene que tener esta experiencia, porque está dicho que Él iba a derramar sobre toda persona, sobre toda persona que lo busque. No importa si tú eres un rey, no importa si tú eres alguien poderoso, rico, no importa. Para ti también es esta promesa. Para ti es esta promesa, porque es una promesa que viene de Dios, es una promesa que viene de Él, es una promesa que es poderosa. Alabado sea el nombre de Dios. Y Dios tiene hombres aquí en la tierra con el propósito de que tú entiendas. Por eso entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, Pedro no habló solo, se puso con los 11 en pie, estaban de acuerdo. Por eso cuando el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros, todos estamos de acuerdo. Sí. No te sientas dueño de lo que no eres. No eres dueño ni de tu propia vida ni de mi propia vida. No somos dueños de nada. Nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Así para qué nos afanamos. Pero cuando estamos de acuerdo, hay diálogo. Cuando estamos de acuerdo, hay intimidad. Cuando estamos de acuerdo, podemos hacer la voluntad de Dios. Pero cuando no estamos de acuerdo, entonces hay grandes conflictos y hay grandes tragedias y hay grandes colapsos en la vida del ser humano. Por eso Pedro estaba de acuerdo con los 11. Pedro no habló en su propia interpretación. No, porque todos estaban ahí. Aquellos hombres de Dios tenían el sentir que ocupamos en este tiempo. Ya en este tiempo cada quien tiene su propio sentir, su propio Dios a su manera, sus propios pensamientos a como cree que la persona es. Mas sin embargo la Biblia dice que muchos, por no agradar a Dios, por no darle la gloria a Dios, los entregó a una mente reprobada, a una mente que no puede pensar, que no puede analizar, que no puede ver más allá. Y esas mentes reprobadas
están destruyendo a otras mentes débiles, a otras mentes que no pueden entender, que no pueden comprender, porque el Espíritu Santo tiene el poder y Él es el que va a decidir todas las cosas, aun cuando aquellas personas quieren hacer las cosas a su manera. El Espíritu Santo no los va a dejar. El Espíritu Santo no les va a permitir, aunque ellos tengan poder y autoridad aquí en esta tierra, aunque sean las élites más poderosas de la tierra, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no los va a dejar. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene el control aquí en esta tierra. Por eso cuando Cristo andaba predicando la palabra de Dios, la palabra de Él, la palabra perfecta, la palabra que da vida, la palabra que da poder, la palabra que da autoridad. Déjame decirte, el enemigo fue a enfrentarlo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pues échate de arriba abajo, pues a tus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Dios, conociendo esa magnitud, conociendo todas esas cosas, si te postras y me adoras, voy a darte todos los reinos de esta tierra. Oh, pero tocó madera con Jesucristo, no pudo con Jesucristo, porque Jesucristo sabía quién era ese ser maligno, sabía que no iba a poder, y Dios lo contrarrestó con la palabra de Dios, con la palabra de Él, con la palabra que Él estaba, porque Él estaba reconciliando al mundo. Él había nacido por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba dentro de Cristo, reconciliando al mundo, representando al mundo, diciéndole al mundo que Él era Dios, que Él era el Verbo de Dios. Pero el mundo no le conoció, el mundo no le conoce, no conoce a Dios. Si no conoces al Espíritu Santo, no puedes entender lo demás, no puedes comprender lo demás, porque el Espíritu Santo te dice: no lo hagas así, hazlo de esta manera porque yo te quiero bendecir. Pero el ego que está aquí es más grande, y ese ego no nos deja que el Espíritu Santo trabaje. Si dejáramos que el Espíritu Santo hiciese lo que Él quiere, este mundo fuera diferente. Este mundo no hubiera tanta maldad, no hubiera tanto pecado, no hubieran tantos asesinatos. ¿Por qué? Porque necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de tu casa, que tome el control de tus pensamientos, que tome el control de tu corazón. Necesitamos que el Espíritu Santo tome el control de tu ciudad. Si tú eres un gobernante, si tú eres un presidente, dile: Espíritu Santo, toma el control de mi casa, toma el control de mi familia, toma el control de mi nación, toma el control. Yo te doy una palabra a través del Espíritu Santo que pone aquí para decirte. El Espíritu Santo te habla hoy. Hoy reflexiona, porque el Espíritu Santo todavía está aquí y Él te dice que Él te ama. Al final de tu jornada te vas a encontrar con el Espíritu Santo. Te vas a encontrar con Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por eso es importante entender. Y alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras, escucha lo que te digo, escucha lo que yo nomás te hablo, la palabra que está escrita, lo que dice aquí. Escucharon la voz y se convirtieron. Escucha la voz del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, porque Él te quiere hablar a través de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Seguiremos más con estos temas hermosos. Deja que el Espíritu Santo trabaje. Deja que el Espíritu Santo haga esa obra. No permitas que un día más pase. No permitas eso. Deja que el Espíritu Santo trabaje contigo. El Señor Jesucristo
Él se humanó y Él, en el verbo de Dios, Él les decía, venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.